¿Alguna vez se han preguntado cómo afectó el terrorismo a las oportunidades de estudio y cómo esto influyó en el empleo de las generaciones siguientes? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre una etapa que marcó toda una población, pero que no se debe olvidar, el terrorismo en el Perú. En este episodio vamos a centrarnos en el origen del conflicto, en lo que pasaba en las comunidades, especialmente las que no contaban con la atención ni recursos suficientes como para levantar la voz y ser escuchados. Los pueblos que el Estado había dejado atrás desde hace décadas y que se intensificó más en estos años. La primera causa concreta fue la extrema pobreza rural en la sierra, especialmente en Ayacucho, el cual más del 70% de la población vivía en pobreza extrema en los años 80. No había carreteras. Muchas comunidades caminaban de 3 a 6 horas para llegar al destino más cercano. Los hospitales y escuelas no contaban con los recursos suficientes para brindar el apoyo necesario. La segunda causa fue el abandono del Estado, especialmente en las poblaciones rurales. No se encontraban autoridades suficientemente capacitadas para poder brindar apoyo. En esas zonas, Sendero Luminoso entró imponiendo justicia rápida y ganando terreno debido a que el Estado nunca le dio la suficiente importancia. Otra causa concreta fue la nacionalización de Petroperú en 1969. Aunque se hizo para fortalecer la economía, terminó generando ineficiencia en la deuda estatal. Sumado a eso, en los años 80 el Perú vivió una hiperinflación durante el gobierno de Alan García. Y finalmente, la desigualdad histórica entre la costa y la sierra. Mientras Lima modernizaba avenidas, Ayacucho no tenía electricidad en gran parte de su territorio. Este abandono permitió que Sendero Luminoso reclutara o adoctrinara jóvenes y niños que en su tiempo y hasta ahora no se les brindó la suficiente educación para que puedan discernir en qué decisión tomar. Los actores del conflicto. En este escenario surgieron los principales actores del conflicto. En primer lugar, Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, comenzó su violencia en Ayacucho, en el ataque de Chuschi, quemando ánforas y padrones electorales en 1980. Fue el grupo responsable del 54% de víctimas, entre muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El Estado peruano está en segundo lugar. Respondió con las Fuerzas Armadas y la policía, quienes combatieron a los grupos subversivos, pero en este proceso también cometieron abusos como detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones. Fue el responsable del 35,3% de víctimas. En tercer lugar también está el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que realizaba secuestros y ataques armados. Aunque no tuvo la misma magnitud que Sendero Luminoso, generó tensión y miedo en muchas ciudades. Fue el responsable del 1,5% de víctimas. Además de la violencia directa, el terrorismo afectó algo esencial para el desarrollo de cualquier país: la educación. En las regiones más golpeadas, muchas escuelas cerraban por semana e incluso por meses, por miedo a ataques. Sendero Luminoso quemaba locales escolares, destruía material educativo y amenazaba a docentes que no seguían su ideología. Esto provocó interrupciones constantes en el calendario escolar. Según la CBR, miles de niños perdieron años completos de estudio. En algunas comunidades, los maestros dejaron de asistir porque caminar era demasiado peligroso. En otras, los estudiantes se escondían cuando escuchaban explosiones o enfrentamientos. Y a eso se sumaban los apagones. Sin luz, estudiar en casa se volvió casi imposible. La migración también impactó la educación. Las familias desplazadas que llegaron a Lima o a las capitales regionales se encontraron escuelas saturadas. Muchos estudiantes no tenían documentos, no hablaban castellano con fluidez o habían llegado con enormes vacíos académicos. Esto generó una brecha educativa que en muchos casos nunca pudo cerrarse. Todo este daño educativo tuvo una consecuencia directa en el empleo. Los jóvenes que crecieron en medio del conflicto tuvieron menos años de estudio, menos acceso a capacitaciones técnicas y pocas oportunidades para continuar una carrera profesional. Por eso, gran parte terminó en trabajos informales, construcción, comercio, empleos temporales o mal pagados.
El terrorismo dejó más que cifras, dejó cicatrices. La Comisión de Verdad y Reconciliación registró más de 69.000 víctimas, quien en su mayoría fueron campesinos quechohablantes. Pero las consecuencias no fueron solo muertes. También hubo desplazamientos masivos hacia las ciudades, especialmente hacia nuestra capital, Lima. Muchas familias abandonaron sus tierras, sus casas, sus amigos. Llegaron a zonas donde no tenían nada, sin casa, sin trabajo, sin redes de apoyo. Ahí surgió la sobrepoblación y la desigualdad en la capital. Y algo que siempre destaca la Comisión de Verdad y Reconciliación es la desconfianza. La violencia quebró la relación entre el Estado y los ciudadanos. Mucha gente sintió que el Estado les dio la espalda. Una vez dirigiéndome a mi trabajo, a pie porque la movilidad no había, estaba escasa, escuché la sirena de un carro policial. La gente corría para un lado, para otro lado. Yo me escondí atrás de un kiosco de periódicos. ¿Y qué pasaba? Que la policía iba a correr atrás de otro auto donde iban terroristas. Todo lo que hemos contado en este episodio muestra que el terrorismo no fue un conflicto armado, fue una consecuencia directa de décadas de inseguridad, abandono estatal y crisis económica. Las comunidades más pobres fueron quienes cargaron con el mayor peso de la violencia. No fueron solo víctimas colaterales, sino el centro mismo del sufrimiento que vivió el país. En algunos pueblos, más de la mitad de la población desapareció o migró. En otros, la violencia rompió vínculos comunitarios que se han mantenido por generaciones. Ese quiebre es parte de nuestra historia y sigue influyendo en cómo estas zonas ven al Estado hoy. La Comisión de la Verdad documentó que el 75% de las víctimas hablaba quechua como lengua materna. Eso nos dice algo muy duro. La violencia no cayó por igual sobre todos los peruanos, cayó sobre todo sobre quienes ya vivían en condiciones de injusticia y abandono. Y esa desigualdad histórica es una herida que todavía no termina de cerrar. Y mientras todo esto ocurría, el Estado enfrentaba sus propias limitaciones, con una economía colapsada, instituciones débiles y regiones enteras fuera de su alcance. El país estaba al borde del descontrol total. Fue en medio de esta crisis que llegó un gobierno decidido a cambiarlo todo, para bien o para mal. Cuando hablamos del gobierno de Fujimori, siempre aparece la misma duda. ¿Realmente ayudó a frenar el terrorismo o terminó creando otros problemas igual de graves? Buenas tardes, oyentes. En el siguiente episodio analizaremos cómo el gobierno de Fujimori respondió a este escenario, qué medidas tomó, qué logros alcanzó y qué costos dejó. Porque la lucha contra el terrorismo no terminó en la violencia. También abrió una nueva etapa de decisiones que marcaron al Perú hasta hoy. Primero nos tenemos que dar una idea. ¿Cómo fue el contexto en el que se encontraba el Perú en el momento que Fujimori llegó al poder? Pues a comienzos de 1990, el año en el que Fujimori, un ingeniero poco conocido, que realizó una modesta campaña bajo el lema Honradez, Tecnología y Trabajo, con el respaldo de Cambio 90, luego de una segunda vuelta de elecciones contra el escritor Mario Vargas Llosa, ganó las elecciones con el 62,4% de los votos. Para este momento, el Perú atravesaba una de las crisis más graves de su historia. La economía estaba destruida por la hiperinflación que hubo años anteriores durante el gobierno de Alan García, haciendo que los salarios perdieran valor diariamente, además de que el terrorismo seguía avanzando, sobre todo en zonas rurales y barrios populares. El Estado estaba debilitado porque no podía controlar todo el territorio. El Sendero Luminoso pasaba por una etapa máxima de expansión y de violencia, teniendo así un total de 63,6% de muertes y desapariciones reportadas por el conflicto. Las familias vivían con un miedo e incertidumbre. Fujimori tomó decisiones fuertes. El país no solo enfrentaba el terrorismo, también vivíamos una crisis económica desbordante. El Fujishock
que fue el nombre popular que recibió el conjunto de medidas económicas drásticas que aplicó el presidente Alberto Fujimori al inicio de su gobierno en agosto de 1990 para detener la hiperinflación y la crisis económica, fue uno de los cambios más sorprendentes. Se creó la SUNAT para regular la recaudación tributaria. Se reinició el pago de la deuda externa para recuperar la confianza de los organismos financieros internacionales y favorecieron al crecimiento de la inversión extranjera. Se realizaron operaciones especiales que terminaron en la captura de Abimael Guzmán en 1992, pero también hubo medidas polémicas, como el autogolpe del 5 de abril, cuando cerró el Congreso y gobernó sin supervisión democrática. En este periodo se cometieron violaciones de derechos humanos, como las esterilizaciones forzadas en comunidades vulnerables, desapariciones y ejecuciones ilegales. También hubieron denuncias de detenciones arbitrarias y abusos durante operativos. Esto después del autogolpe de 1992. Los estudios del IEP y la CBR explican que el gobierno aprovechó la amenaza del terrorismo para justificar el miedo como una herramienta política. Fujimori aplicó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que buscaba reducir la pobreza y controlar la natalidad. Sin embargo, miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas, fueron esterilizadas sin su consentimiento. Además, después del Fujishock, el gobierno inició una intensa política de asistencia social que fortaleció el carácter neopopulista y clientelista del régimen primero, con el programa de emergencia social, y luego, desde 1991, a través de la creación del FONCODES y PRONA. Ahora que nos hemos contextualizado, podemos responder a nuestra pregunta principal de este episodio. El programa FONCODES y otros programas sociales de los años 90 ¿realmente mejoraron las condiciones de empleo en las zonas afectadas por el terrorismo o solo fueron medidas temporales? Las fuentes analizadas muestran visiones distintas. Los medios nacionales como El Comercio apoyaron la narrativa del gobierno, destacando la seguridad recuperada. Pero la prensa regional, como El Búho, denunció recortes sociales que afectaron a los más pobres. Los mapas de pobreza del BCR y FONCODES muestran algo muy importante: las regiones más pobres, en las que más destacan son Ayacucho, Huánuco y Junín, que siguieron siendo las más afectadas y las menos atendidas por el Estado. La violencia habrá bajado, pero la desigualdad sigue intacta. Después de analizar todo, podemos decir que el gobierno de Fujimori logró frenar el terrorismo, sí, pero lo hizo con un costo muy alto para la democracia y los derechos humanos. El país quedó dividido. Muchos vieron en Fujimori a un salvador, otros vieron a un dictador, y ambas miradas surgieron del mismo periodo, y estas perspectivas permanecen aún marcadas en los recuerdos de la parte de la población que vivió este periodo. El terrorismo dejó heridas que aún se sienten. El Fujimorato dejó atrás el abuso de poder, corrupción, recortes a derechos y abandono de las comunidades más vulneradas. Hoy seguimos enfrentando conflictos que se experimentaron durante esta etapa, como las protestas, la desconfianza, la polarización y la desigualdad. Nada de esto es casualidad. Todo es parte de una historia que todavía estamos tratando de comprender. Recordar es un acto de justicia, no para culpar, sino para aprender. Porque como dijo el filósofo George Santayana, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este podcast. Recordar nuestra historia es esencial para construir un mejor futuro y no repetir los errores del pasado. Esto fue Memoria y Paz, y nos despedimos hasta una próxima edición. Saludos.